Abran su Biblia, por favor, a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, cuando vamos a comenzar a partir del versículo 15 hoy. Así es que cuando encuentren esa porción de escritura, por favor déjenme saber diciendo amén. Y ya que parece ser que todos la encontraron, vamos delante del Señor una vez más para poner este tiempo en la palabra en sus manos, ¿ok? Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque de nuevo hemos llegado a ese tiempo en el que todos juntos leemos tu palabra, la escudriñamos, Señor, meditamos en ella. Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, escudriñe nuestros corazones por medio de esa palabra que se va a dar hoy. Y que podamos todos, Señor, vernos con claridad en el espejo que es tu palabra, para que podamos saber, Señor, en dónde nos encontramos y qué son las cosas que tenemos que hacer, Padre Santo, para estar más en orden con lo que tu voluntad es para nuestras vidas mientras estamos aquí en la tierra. Así es que bendice a tu pueblo, oh Dios, sigue instruyéndonos, guiándonos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, muy bien, estamos en el capítulo 2 de Gálatas. Y como hemos visto, esta carta de Pablo a los Gálatas es una carta que él les ha escrito porque han llegado en algunas ocasiones a las diferentes iglesias gente a las cuales se les llama judaizantes, que de alguna manera querían hacer que los nuevos cristianos, los nuevos creyentes en Cristo, que han venido ahora a creer a través de Cristo en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que ellos también tengan que cumplir con la ley que Moisés les había dado a los judíos para poder ser salvos, y Pablo estaba rotundamente en contra de eso. En el capítulo 2, Pablo ha tenido que confrontar al apóstol Pedro, porque se estaba comportando como hipócrita al convivir con los gentiles, hasta que llegaron algunos judíos a Antioquía. Convivía con los gentiles, comía con ellos, platicaba con ellos, se juntaba con ellos, pero luego cuando llegaron algunos judíos a Antioquía, que era donde Pablo se encontraba, Pedro dejó de tener ese comportamiento y como que se hizo a un lado a los gentiles y se hizo al lado de los judíos. Este comportamiento implicaba que los gentiles de alguna manera tenían que comportarse como judíos para poder recibir la gracia de Dios. O sea, que tenían que cumplir con la ley de Moisés y circuncidarse para poder tener compañerismo con ellos. Y por lo tanto, Pedro no estaba haciendo lo correcto en cuanto a la verdad del evangelio y de la gracia de Dios. Ya, si ustedes leen los versículos 1 al 5 de Gálatas 2, se había decidido, ¿sí?, que no era apropiado obligar a los gentiles a vivir como judíos, porque la salvación se recibe solamente por la gracia de Dios a través de la fe. Entonces ya se había determinado, no hay necesidad de que cumplan con la ley mosaica, no hay necesidad de que se circunciden, no hay necesidad de que hagan todas esas cosas que los judíos hacían. Entonces, el reto que Pablo le pone a Pedro es esta. Si se fijan ahí dice, si tú que eres judío no vives como los judíos, sino como los no judíos, ¿por qué obligas a los no judíos a hacerse judíos? Esa es la confrontación que tiene Pablo para Pedro. Pedro, no seas hipócrita. Tú mismo que eres judío no vives como los judíos. Tú mismo que eres judío no cumples con todos los puntos de la ley. Y tú lo sabes. Sí, entonces, ¿por qué quieres hacer a los no judíos hacerse judíos? Esto me recuerda a muchos cristianos que he conocido a través de mi caminar en la iglesia, de mi caminar con Cristo, y que quizás en alguna ocasión, si voy a ser sincero, yo mismo era, en el que se predicaba o hablaba acerca de todas las cosas que alguien que viniera a Cristo tenía que hacer para poder asegurar su salvación. Pero muchas de esas mismas cosas que yo estaba diciendo que esas personas tenían que hacer, yo mismo no las estaba haciendo. Y muchas de las cosas que les decía que no debían hacer, yo mismo las estaba haciendo. Mis hermanos, que no vayamos a caer en ese error de ser cristianos en los que predicamos muy bonito, predicamos muy bien, hablamos de todo lo que el cristiano debe y no debe hacer, pero en nuestra vida estamos haciendo lo que a otros les estamos diciendo que no deben hacer, o no haciendo lo que a otros les decimos que deben hacer. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos, los unos con los otros, con Dios, porque Él ya sabe nuestro corazón y sabe cómo vivimos.
Entonces tenemos que ser honestos y cuando tenemos problemas, cuando estamos sufriendo, cuando estamos teniendo luchas contra algún tipo de pecado, tenemos que ser honestos. Tenemos que buscar a alguien con que confiamos en él o ella y decirle, hermano, hermana, te estoy teniendo este problema con este pecado, necesito que me ayudes a orar por mí, necesito que me mantengas responsable de que no esté cayendo en él. El error es que nos escondemos los unos de los otros. El error es que no nos gusta admitirlo los unos a los otros cuando estamos teniendo estas luchas. Y entonces en lo que nos estamos convirtiendo es en lo que Pedro estaba haciendo, que es un hipócrita. Porque estamos pidiéndoles a otros que hagan o no hagan, y nosotros mismos estamos haciendo o no haciendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora, aparentemente él, Pedro, sentía que tenía la libertad para comportarse como no judío cuando los judíos no estaban. Pero los no judíos tenían que portarse como judíos para poder tener compañerismo con sus hermanos judíos. Algo a lo que a menudo se llama un estándar doble. Estoy seguro que esto lo han escuchado antes. No hagas lo que yo hago, haz lo que yo te digo. Esa es una manera muy tonta de tratar de justificar nuestras malas costumbres, ¿ok? Es una manera muy necia de tratar de justificar nuestras malas costumbres. Padres, por favor, si quieren que sus hijos se comporten de cierta manera, enséñenles por medio de su comportamiento también, y no solamente con palabras. Y eso de que hagan lo que yo digo porque soy su padre, va a llegar el día en que no va a tener ningún peso para ellos. Pero su comportamiento, el ejemplo que les den, su forma de comportarse como hombre, como mujer, como cristianos, va a ayudarles a ver con claridad lo que se debe y lo que no se debe hacer. Y va a ayudarles más que agarrarlos a bibliazos. Va a ayudarles más que agarrarlos a bibliazos. Entonces sean ejemplo de lo que quieren que sus hijos sean, ¿sí? Sean ejemplo de lo que ustedes quieren que sus hijos sean. Y luego respáldenlo con las palabras de las Escrituras. Pero no les estén pidiendo que hagan cosas que ustedes mismos no hacen. No les pidan cosas que no hagan cosas que ustedes mismos están haciendo. Si tienen hijos pequeños, todavía es tiempo de corregir el camino, de corregir el rumbo. Si ya sus hijos son grandes y ya la regaron, pídanles perdón. Pídanles perdón y confiesen que han hecho muchas cosas que no debieron haber hecho como lo hicieron, y que ellos no vayan a seguir su ejemplo en esas cosas cuando les toque a ellos decidir qué es lo que van a hacer. No queremos ser hipócritas, queremos ser reales, y a veces la realidad nos va a llevar a enseñar el cobre. A veces la realidad nos va a llevar a enseñar el cobre. Y saben que está bien, porque todos a veces estamos chapeados de plata o de oro, pero por dentro, como les dice el Señor Jesucristo a los fariseos, ustedes por fuera están blanqueados y se ven muy bonitos y todo eso, pero por dentro, ¿cómo les dice que estaban? Como sepulcros, llenos de huesos. No tenemos por qué estar así. Simplemente confesemos al Señor. Simplemente vayamos a Él a que nos limpie, a que nos lave, a que nos purifique, y luego sigamos por el camino que debemos seguir. Sí, demostrando a nuestra familia primeramente, pero también a los de afuera, lo que es ser un cristiano, cómo vive un cristiano. Entonces Pedro estaba, de hecho, diciéndoles aquí, no hagan lo que yo hago, hagan lo que yo digo, ustedes tienen que hacer esto si quieren tener este privilegio, yo no, porque yo soy Pedro. No lo estaba diciendo literalmente, pero su comportamiento lo estaba diciendo. Y a veces hablan tan fuerte nuestros hechos que la gente no escucha nuestras palabras. Porque nos están oyendo y es como Charlie Brown. Porque nos conocen, nos están oyendo y están guau, 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 guau. Y lo único que hacen es por respeto, por no querer ofender algo. Ok, ajá. Y luego cuando se dan la vuelta, ¿oíste todo lo que dijo? Todo eso lo hace él o ella y
como si nada. No caigamos en el error de Pedro. Luego Pablo le presenta otro argumento por el cual no debe de tratar de forzar a los judíos a los no judíos, a portarse como judíos. Pablo le va a dar otra razón más por la cual Pedro no debe de tratar de forzar a los no judíos a portarse como judíos. Noten los versículos 15 y 16. Él dice: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores salidos de los no judíos. Recuerden, este es Pablo el que está diciéndole esto a Pedro. ¿Okay? Versículo 16. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Termina esta oración, este reto que le está poniendo aquí diciendo: ya que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces noten el argumento que está presentando aquí Pablo. Está diciendo que ellos, los judíos, no son como los no judíos. Y que los judíos deben saber o deberían saber que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Deben de haber llegado a esa conclusión por la predicación que han recibido y porque se les ha explicado lo que las Escrituras en verdad dicen. Y también dice: hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y luego afirma enfáticamente: ya que por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora quiero decirles algo que Pablo no está diciendo, ¿ok? Porque aquí se oye así cuando nosotros no somos judíos de nacimiento y no pecadores. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores como los no judíos. Porque está diciendo como que se oye como que está muy orgulloso de ser judío, ¿verdad? Porque los judíos no son pecadores como toda la bola de gentiles que andan allá afuera, ¿verdad? Se siente así como que Pablo está haciendo alarde de su judaísmo, de que es judío, de que él no es como los otros gentiles, ¿sí? Pero Pablo no está negando aquí que aquellos que son judíos de nacimiento son pecadores. Sí, eso no es lo que Pablo está diciendo. No está diciendo que los judíos no son pecadores como lo son todos los gentiles o todos los no judíos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque Pablo mismo en Romanos 3 y el versículo 23, en Romanos 3 y el versículo 23, ¿qué nos dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando habla de todos, está hablando de judíos y está hablando de gentiles. De esos precisamente se trata el primer capítulo de Romanos. Pablo estaba comprobando que no hay ni un justo, ni siquiera uno. Entonces, obviamente, basado en lo que él ya nos ha enseñado en Romanos, no podemos decir que estaba diciendo que los judíos no eran pecadores. Más bien, lo que Pablo está insinuando es que los judíos gozaban de privilegios espirituales que los gentiles no tenían. Gozaban de privilegios espirituales que los gentiles no tenían. Por ejemplo, ¿recuerdan lo que Pablo dice acerca de los israelitas en el libro de Romanos? En Romanos capítulo 9... los versículos 4 y 5, hablando de los israelitas, dice: de ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y sus promesas. Versículo 5, de ellos son los patriarcas y de ellos desde el punto de vista humano vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito sea por siempre. Y la iglesia dice: entonces no está diciendo que los judíos no son pecadores, está diciendo que los judíos, por ser judíos y por haber sido beneficiados con todas estas cosas de las que nos habla Pablo en Romanos, deberían de saber de lo que se está hablando, deberían de entenderlo. No era que tenían un privilegio sobre los gentiles delante de Dios, que eran más que ellos o que Dios los amaba más que a ellos, que a los gentiles, etcétera. No. Pablo les está poniendo encima la responsabilidad por ser judíos y por haber recibido todo lo que habían recibido, de entender que por las obras de la ley nadie será justificado. Sí, y esos privilegios deberían hacerlos más conocedores de cómo ser justificados delante de Dios.
Nosotros como cristianos, que cada uno de nosotros tiene una Biblia en su mano, en su teléfono, en forma de libro, lo que sea, somos beneficiados más que los no cristianos, porque si nosotros estamos leyendo las Escrituras, si estamos estudiando las Escrituras, si estamos meditando en las Escrituras, tenemos un conocimiento de primera mano de quién y lo que es Dios. Entonces se debe de esperar, de hecho se espera que nuestro comportamiento como cristianos esté muy por encima del comportamiento de los incrédulos, ¿no es cierto? Eso es lo que se esperaría. Pero parece ser que por la falta de la predicación de la palabra, por la falta de la amonestación, por la falta de las iglesias no predicar el pecado, de no predicar la salvación en Cristo, de no predicar el arrepentimiento, la iglesia cada día se está pareciendo más y más al mundo. Cuando deberíamos de ser completamente diferentes, se debería de diferenciar un servicio de iglesia a un concierto, aunque el concierto sea cristiano. Se debe de diferenciar la manera de actuar de una persona que se profesa como cristiana a aquel que no es cristiano. Sí, tenemos un gran privilegio con tener las Escrituras en nuestra casa. Yo las tengo en diferentes lenguas, en diferentes versiones, las tengo paralelas en griego y en hebreo y en español y de todo tipo de cosas. Sería una lástima que no pasara tiempo en ellas. ¿Para qué las tengo? ¿Para qué las compré? Para que cuando venga la gente a mi casa digan, mira nomás cuántas Biblias tienes, es bien cristiano el pastor. Y luego hay gente que tiene un biblionón bárbaro en la mesa de centro, ¿no es cierto? Tremendo. Sí, pero ¿han visto los carros cuando están muy sucios que alguien les pone en la ventana, lávame por favor? Quizás algunas de esas Biblias tengan suficiente polvo para escribirles, léeme por favor, ¿verdad? Entonces, como cristianos tenemos un gran privilegio con tener las Escrituras a nuestro alcance. Y porque somos cristianos en Estados Unidos, no hay nadie que nos pueda prohibir leer, estudiar, meditar y practicar lo que las Escrituras nos dicen. Hay países en los que sí se les prohíbe. Y ¿saben qué? De todas maneras la leen. De todas maneras se congregan para adorar al Señor. Aunque lo tengan que hacer escondidas, aunque lo tengan que hacer sobre amenaza de muerte, de todas formas lo hacen. ¿Por qué? Porque han sido transformados de adentro para afuera por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y la única forma en la que ellos sienten que pueden manifestar eso es amándolo, sirviéndolo, adorándolo por encima de todas las cosas, aunque eso pudiera costarles la vida. Mis hermanos, yo digo esto, pero lo digo con un corazón pesado a veces. Porque la iglesia aquí en Estados Unidos, que tiene todavía y por algún tiempo toda la libertad de congregarse y adorar a Dios como las Escrituras lo mandan, sí, no lo hace. No lo hace. Ahora, gracias a Dios porque tenemos el internet y las redes sociales y podemos compartir la palabra y mucha gente de hecho la recibe por las redes sociales. Gloria a Dios por ello. No crean que no doy gracias a Dios. Acabamos de llegar en nuestro canal de YouTube a 30,000 suscriptores. 30,000 suscriptores que están recibiendo la palabra. Algunos no están de acuerdo con nosotros, otros como que no mucho, pero todos están recibiendo la palabra. Eso es de esperarse, ¿no es cierto? Estoy seguro que pasa aquí, van saliendo de la iglesia y van diciendo, ¿oíste lo que el pastor dijo? Está bien zafado, ¿verdad? Qué bárbaro. Ahí se le pasó, se pasó la mano, ¿verdad? Pero de todas maneras, todavía tenemos esa libertad. Quizás desaparezca. Entonces Pablo no está diciendo que los judíos no son pecadores, sino que los judíos gozan de privilegios espirituales que los gentiles no tenían. Y esos privilegios deberían de haberlos hecho entender cómo ser justificados ante Dios. Tenían el testimonio de Abraham, ¿no es cierto? En Génesis capítulo 15 y el versículo
16, Génesis capítulo 15 y el versículo 16 dice, y Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. Cuando Abraham creyó al Señor, ¿ya se había dado la ley? No. Entonces, ¿qué fue lo que justificó a Abraham delante de Dios? El haberle creído a Dios. No solamente el haber creído en Dios, sino el haberle creído a Dios. Que Dios le dijo, vas a ir a una tierra donde yo te voy a llevar, vas a ir a una tierra que te voy a mostrar. Y Abraham dijo, ok. Sin pedir mapas, sin pedir dirección para ponerlo en el GPS, sin ponerse, ok. Yo voy a salir y voy a creer que tú me vas a llevar a esa tierra y me vas a dejar ahí con bien. Okay. Y le creyó, y porque Abraham le creyó, se puso en marcha, y porque Abraham se puso en marcha, esto le fue contado ¿por qué? Por justicia, aparte de las obras de la ley. Pablo lo reitera, y de nuevo lo acabamos de estudiar en el libro de Romanos, pero como recordatorio, Pablo lo reitera en Romanos 4, los versículos 1 al 3. Noten lo que dice ahí, Romanos 4, versículos 1 al 3. Entonces, ¿qué fue lo que obtuvo nuestro antepasado Abraham? Versículo 2, porque si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué jactarse, pero no delante de Dios. Versículo 3, pues, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Entonces lo que Pablo está citando aquí es lo que leímos en el libro de Génesis, que los judíos ya lo tenían, que si ellos lo hubieran leído, si ellos lo hubieran meditado, si hubieran dado cuenta, especialmente los fariseos, escribas y sacerdotes que se suponía que eran los que estaban encargados de enseñar al pueblo la palabra de Dios, ya deberían de saber que por las obras de la ley nadie sería justificado. Y me dejan sugerirles algo. Yo creo que lo sabían, pero no lo decían. Porque el decirlo, o al decirlo, hubieran perdido el control de la gente. Y querían tener a la gente controlada. Querían tener a la gente controlada. Por eso muchas iglesias, por eso muchas denominaciones, se les ponen tantas cosas que los hermanos tienen que hacer para poder ser salvos. Y no les hablan de la gracia de Dios, y no les hablan de la salvación por fe únicamente en Cristo solamente. ¿Por qué? Porque no, si es así, si se los ponemos así de fácil, ¿qué va a pasar? ¿Se van a ir? Van a vivir una vida de pecado. Van a vivir una vida de rebeldía. La persona que ha conocido la gracia de Dios, la persona que ha recibido la misericordia de Dios, la persona a la que se le ha enseñado a través de las Escrituras y le cree a Dios, no hace el mal uso de la gracia de Dios. Al contrario, está tan agradecido o agradecida por esa gracia que antes de hacer cualquier cosa, antes de tomar alguna decisión, piensa, ¿va esto en contra de lo que las Escrituras me dicen o no? Le pide a Dios dirección. Señor, ¿esto que voy a hacer es correcto o no? ¿Esto que estoy pensando lo debo pensar o no? ¿Esto que voy a decir va a ser una ofensa para ti o no? Y ora y medita y lee las Escrituras. Pero la persona que dice, al cabo estamos bajo la gracia, si la riego, la regué. Ha malentendido la gracia de Dios y lo que costó a Dios dar esa gracia, ese favor inmerecido que nos ha dado a nosotros. Sí, que nos ha dado a nosotros. Entonces los judíos deberían haber sabido por las Escrituras que tanto defendían y que tanto citaban, que ninguna persona puede ser declarada justificada por la obediencia a la ley de Moisés, y hablaremos más de esto en el siguiente capítulo. Pero así nosotros también como cristianos debemos de enfatizar el hecho de que ninguna persona va a entrar al cielo por sus obras. La única razón por la que alguien va a entrar al cielo va a ser porque reconoció su estado de pecador, recibió la gracia de Dios, pidió perdón, recibió su misericordia y le creyó a Dios
que al poner su esperanza en su Hijo Jesucristo, el cielo ya era suyo. Y ahora lo que haga lo va a hacer no para ganarse el favor de Dios, porque eso ya lo tiene. ¿Creen que ya lo tienen? A ver, van a decir amén todos los que creen que ya tienen el favor de Dios. ¿Creen que ya lo tienen? Entonces ya no tenemos que hacer nada para ganárnoslo, la verdad. Lo hacemos para complacerlo. Lo hacemos para agradecerle a través de nuestros hechos lo que Él hizo por nosotros. ¿Sí? Entonces debieron haber sabido por medio de esas escrituras de nuevo que tanto defendían y citaban que ninguna persona puede ser declarada justa o justificada por la obediencia a la ley de Moisés. De nuevo el versículo 16 dice: sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la justicia de Jesucristo. Y también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. De nuevo es importante que entendamos esto. La única manera de ser justificado, que es igual a ser declarado justo, o en su término más sencillo, a ser perdonado, es a través de la fe en Jesucristo. Cualquier otra forma implica que las obras, ya sea guardando la ley de Moisés o realizando buenas obras en general, jueguen un papel importante en la justificación. Y cualquier cosa que le agreguemos a lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, está menospreciando lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Cualquiera que diga es fe en lo que Él hizo en la cruz y más, acompañado de, si no, no puede ser salvo, está menospreciando la obra de Jesucristo en la cruz. Y eso es algo que no queremos hacer, ¿no? Como el escritor a los Hebreos nos dice, no queremos pisotear la cruz de Cristo. ¿Sí? Esa cruz, aunque un instrumento de tortura, para nosotros es preciosa, porque en ella el Hijo de Dios fue sacrificado, derramó su sangre por nuestros pecados. Y este es el punto principal de la carta de Pablo a los Gálatas. La salvación o la justicia no se pueden obtener obedeciendo la ley. La salvación es solo a través de la fe en Jesucristo. Saben que, de nuevo, ya vimos en el capítulo 15 de Génesis que Abraham descubrió eso, pero David también sabía esto. Porque David en el Salmo 143, los versículos 1 y 2, Salmo 143, versículos 1 y 2 dice: Señor, escucha mi oración, atiende mi súplica. Tú eres ¿qué? Justo y fiel, respóndeme. Luego noten la oración en el versículo 2. Pero no me juzgues con dureza, pues ante ti, ¿qué dice? Nadie puede justificarse. ¿Leyeron eso? Ante ti nadie puede justificarse. Nadie puede ir delante de Dios y decir: estoy justificado en lo que estoy haciendo. Nadie puede ir delante de Dios y decir: pero es que las circunstancias me hicieron. Nadie puede ir delante de Dios y decir: si me hubiera tocado una mejor suerte. Mejor diga: si hubiera hecho mejores decisiones. Nadie puede ir delante de Dios y tratar de justificarse, porque no hay forma en la que alguna persona pueda justificarse delante de Dios. La única manera de ser justificado, la única manera de ser declarado justo o perdonado es por Cristo. De nuevo, Romanos capítulo 3 y el versículo 20, ¿qué es lo que dice Pablo ahí? Ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve ¿para qué? Para reconocer el pecado. Entonces esa fue la razón de que la ley fue dada, para que nos demos cuenta de lo pecaminosos que somos. Cuando la Biblia no nos dice: no hagas esto, no hagas aquello, o nos dice: haz esto o haz aquello, no lo está diciendo para que creamos que al dejar de hacerlo vamos a ser salvos. Ni lo está diciendo para advertirnos que si lo hacemos vamos a perder la salvación. Lo está diciendo para que veamos lo malo que en realidad somos. Porque cuando vemos en la Biblia: no hagas o haz, o estos no entrarán en el reino de los cielos, o todo, si somos honestos, todos nosotros nos podemos encontrar en esa lista a un mayor o menor grado de alguna manera. Ninguno de nosotros puede decir: yo no soy eso.
Y yo no soy eso. Y yo no soy aquello. Y yo no soy eso. Ninguno. Levante la mentira. Levante la mano quien nunca ha dicho una mentira. Todos voltean para todos lados, ¿verdad? No quieren ser el único, ¿verdad? No quieren ser el único. Levanten la mano si nunca han envidiado algo de alguien. Ok. Levanten la mano si nunca se han airado contra alguien así con ese odio que... No, es imposible. Somos seres humanos. Somos seres humanos. Entonces de lo que la Biblia nos habla, lo debemos tomar como, wow, eso es lo que yo siento a veces, eso es lo que yo pienso a veces, eso es lo que yo hago a veces. Porque ¿de dónde salen los homicidios, las envidias y todas esas cosas? Del corazón. Pero todo el mundo le gusta echarle la culpa al angelito que se para del lado izquierdo, ¿verdad? Todo el mundo le gusta echarle la culpa al angelito que se para del lado izquierdo. ¿Y el lado izquierdo es para quién? Para Satanás. Entonces todos nos gusta echarle la culpa a alguien. Alguna circunstancia, alguna cosa que pasó en nuestra niñez, alguna cosa que pasó con nuestros padres, algo que pasó con algún pastor, algo que todos nos gusta echarle la culpa a alguien. Pero cuando lo vemos en la Biblia es para que hagamos una autoexaminación y decir, ¿soy yo? Eso es lo que estoy pensando, eso es lo que pienso yo, eso es lo que hago yo, así es como reacciono yo. Eso nos deja saber entonces lo pecaminoso que somos. Eso nos deja saber entonces lo verdaderamente pecaminoso que somos. Y más le damos gracias a Dios por su gracia, porque a pesar de ello somos salvos. Y el cielo es nuestro. En el versículo 17 dice, y si el buscar ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿será por eso Cristo ministro de pecado? Y luego dice, de ninguna manera. De nuevo, los judíos no se veían a sí mismos como pecadores porque tenían la ley y creían que eran justificados delante de Dios por su cumplimiento de la ley, aunque su cumplimiento siempre fue a medias, nunca fue completamente. Pero porque tenían la ley y eran judíos, creían, nosotros ya la hicimos, somos el pueblo escogido de Dios. Toda la bola de gentiles estos, quién sabe cómo les vaya a ir un día. Pero nosotros ya, se estaban engañando a sí mismos. Se estaban engañando a sí mismos, creyendo que porque el tener la ley es igual a cumplir la ley. Como muchos cristianos de nuevo creen que por tener tantas Biblias es igual a obedecer la Biblia. ¡No! Tener muchas Biblias lo único que dice es que tenemos un librero bastante grande o suficiente dinero para comprarlas todas, pero eso no quiere decir que las estemos obedeciendo. ¿Qué es lo que dice que las estamos obedeciendo? Nuestras acciones, nuestro comportamiento, la manera en la que nos presentamos delante del mundo. Cuando buscamos ser diferentes, aunque ser diferentes nos pueda costar algo, porque el mundo no lo va a entender, porque el mundo no lo va a ver como devoción a Cristo, lo va a ver como una tontería, porque estamos creyendo en fábulas, porque estamos creyendo en algo falso. Comportarnos a la altura de Cristo, cuéstenos lo que nos cueste. Judío religioso pensaba que cualquier judío que buscara ser justificado por medio de la fe en Cristo se hacía a sí mismo un pecador como los gentiles. Oye, ¿tú qué? ¿Cómo que andas creyendo en Cristo? Si eres judío, no eres un pecador gentil. Y la pregunta de Pablo es si por eso se podría decir que Cristo es un ministro de pecado, y claro que la respuesta es no. Cuando fue Billy Graham a Inglaterra a predicar el evangelio, por ahí en los 1900 y tantos, no me acuerdo si fue 50, cuando fue a predicar el evangelio, ¿sí? El primer ministro estaba todo enojado porque miraba ¿cómo se llaman? Las campañas evangelísticas en la televisión, y miraba a los ingleses llorar y ser convencidos de su pecado, sintiéndose convicción y todo esto.
Y luego como que hace una pregunta como que, ¿y este evangelista qué anda haciendo aquí llevando a cabo sus cruzadas? El venir a Inglaterra con cruzadas evangelísticas implica que somos una bola de paganos. Y nosotros creemos en Dios. Nuestra reina es la defensora de la fe. Es la que está encargada de defender la iglesia de Inglaterra. Se enojó porque alguien osaba implícitamente decir que los ingleses eran pecadores. ¿Saben qué, mis hermanos? No debemos de ofendernos cuando alguien nos diga que somos pecadores. ¿Saben por qué? ¡Ande! Porque somos. Pero, a diferencia de los demás pecadores, tenemos la palabra de Dios, ese espejo en el cual nos vemos, y el cual nos llama a rendir cuentas de nosotros mismos a Dios. ¿Sí? Tenemos el conocimiento de Dios y tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros y hemos sido perdonados y justificados delante de Dios por lo que el Señor hizo. Y luego noten lo que dice el versículo 18, porque si las mismas cosas que destruí las vuelvo a edificar, me hago transgresor. Sí, de nuevo, está hablando acerca de ser justificados por la ley. Sí, Pablo, lo que estaba tratando de decir es que la ley no servía absolutamente de nada. No, lo único que servía era para mostrarle a la humanidad los pecadores que eran, pero no servía absolutamente para nada. En cuestión de ser justificados, en cuestión de ser salvos, en cuestión de estar bien con Dios. ¿Sí? Y por eso dice, porque si las mismas cosas que destruí las vuelvo a edificar, me hago transgresor. ¿Sí? Si alguien intenta reafirmar las obras de la ley como si tuvieran alguna parte en la justificación ante Dios, la ley misma convence a esa persona de ser un transgresor. La ley misma convence a esa persona de ser un transgresor, porque en varias ocasiones cuando diga, no hagas, no veas, no hables, el que está leyendo, si es honesto consigo mismo, dice, ya dije, ya vi, ya hablé, soy pecador. Oh, pobre de mí, ¿quién podrá salvarme de este cuerpo de pecado? Y sabemos que no es la ley porque no la podemos cumplir. ¿Quién es? Jesucristo. Entonces, si alguien intenta reafirmar las obras de la ley como si tuvieran alguna parte en la justificación ante Dios, la ley misma convence a esa persona de ser un transgresor. Sí, como Pablo dice, la ley en sí misma no es pecaminosa. Su propósito es convencer a las personas de su muerte espiritual, personal, en el pecado, aparte de la fe en Cristo. De nuevo volvemos a leer algo que ya leímos en Romanos cuando lo estudiamos, pero en Romanos capítulo 5, los versículos 20 y 21, Pablo dice esto: la ley se introdujo para que abundara el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. El mundo ya estaba en pecado, perdido en pecado. La ley viene y muestra la seriedad de ese pecado. Y todo el mundo, debió haberse asustado. ¿Cómo que eso es lo que soy? Sí, eso es lo que eres. Es como cuando fuimos nosotros, ¿se acuerdan del lugar a donde fueron y ahí recibieron al Señor y fueron hechos salvos? ¿Se acuerdan que se estaba predicando y ustedes dijeron, ese soy yo, eso lo hago yo, eso lo pienso yo, eso lo digo yo? Y de repente sintieron la carga de su pecado y decidieron, ¿cómo me deshago de esta carga? Y cuando el pastor o el evangelista dijo, lo único que tienen que hacer es poner su fe en Jesucristo, y dijeron, yo creo, la carga se cayó de encima. La carga se cayó de encima. Entonces, cuando nos damos cuenta de lo pecaminoso que somos y reconocemos que somos pecaminosos, entonces viene la gracia de Dios y sobreabunda sobre toda nuestra pecaminosidad. Y no importa qué tan pecadores hayamos sido o seamos,
La gracia de Dios siempre va a ser mayor que todo nuestro pecado. Y por eso nos volvemos a ella, mis hermanos. Por eso debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, nos dice el escritor a los Hebreos, para recibir el oportuno socorro. Porque no quiero decirlo de esta manera, pero no hay otra manera de decirlo. Alguien lo va a malinterpretar, pero yo no puedo hacer nada acerca de ello. No importa cuánto hayamos pecado o cuánto pequemos. La gracia de Dios siempre va a ser mayor que todo ese pecado. Y o le creemos a Dios o no le creemos. Porque si le creemos, vamos a volvernos a Él cuando pequemos. Si no le creemos, nos vamos a llenar de vergüenza y de culpabilidad y ya no nos vamos a acercar al trono de la gracia, siendo que la gracia ahí está, esperando que vayamos por ella. ¿Sí? Entonces la ley fue dada para que revelara la pecaminosidad del hombre, y cuando nos dimos cuenta por medio de la ley lo pecaminoso que éramos, la gracia de Dios fue suficiente para perdonar ese pecado. ¿Sí? Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es que sería una necedad volver a instituir algo que se ha comprobado que no trae ningún beneficio. Si ya hemos comprobado por las Escrituras que al obedecer la ley no le trae ningún beneficio a nadie, ¿cómo vamos a volver a ponerla en práctica? Sería una necedad, ¿no creen? Sería, me atrevo a decir, una estupidez. Que toda mi vida he estado predicando la gracia y ahora de repente, ¿saben qué? La regué. También tienen que ser bautizados en Calvary Chapel San Diego en español, única y exclusivamente. De la manera que nosotros bautizamos, única y exclusivamente. Sería una tontería, ¿verdad? Los cristianos con experiencia están diciendo, ay Dios, pero hay mucha gente que lo cree. Hay mucha gente que lo cree. Entonces, de nuevo, sería una necedad volver a instituir algo que se ha comprobado que no tiene ningún beneficio. Pero quiero ir un paso más allá. Porque este principio de no volver a construir o edificar lo que ya he derribado, este principio también se puede aplicar a nuestra vida pasada, ¿no es cierto? También lo podemos aplicar a nuestra vida pasada. Si al venir a Cristo nos damos cuenta de que nuestra antigua manera de vivir no tenía sentido, que nuestra antigua manera de vivir era una necedad, que nuestra antigua manera de vivir estaba corrompida, entonces no tendría sentido volvernos a ella, ¿no es cierto? ¿No sería la conclusión a la que ustedes llegaran o llegarían? Si mi vida pasada fue un desastre, si en mi vida pasada hice sufrir y sufrí tanto, si en mi vida pasada pasé por todas estas situaciones que no tenía que haber pasado por mi necedad, por no conocer a Dios, por no seguir la palabra de Dios, por no ser obediente a lo que Dios dice en su palabra, no tiene caso que vuelva a ella. Hay un canto que dice, después de andar en la luz y conocer la verdad, qué triste es volver al mundo a servir a Satanás. No tiene caso, si ya lo experimentamos, si ya lo sufrimos, si ya hicimos sufrir a otros, si ya sufrimos las consecuencias y nos hemos dado cuenta que Cristo pagó por todo ello, entregando su vida sobre la cruz, derramando su sangre para lavarnos con ella y pagar por nuestra redención con esa sangre. No tiene caso volver a ello. Porque es como dijo el Señor Jesucristo, y discúlpenme que lo diga tal y como Él lo dijo, pero si tienen algún problema con lo que voy a decir, hablen con Él cuando lleguen al cielo. Es como el perro que se devuelve ¿a qué? A su vómito. Entonces, ¿por qué nos volvemos? ¿Qué caso tiene? Ya lo experimentamos, nada bueno salió de ello. No sirve para nada. ¿Por qué volver a ello? ¿No creen? Y esa es la exhortación de las Escrituras. Esa es la exhortación de las Escrituras. Primera de Pedro capítulo 1, los versículos 18 al 21. Primera de Pedro capítulo 1, noten lo que dice. Ustedes saben que fueron rescatados ¿de qué? De una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres.
Y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. Versículo 20, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por Él, por Cristo. Ustedes creen en Dios, que fue quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado, para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios. Nos rescató de una vida sin sentido. ¿Qué no implica esto? Que la vida sin Cristo no tiene sentido. Se levanta, se vive, se cansa, come, se duerme, lo vuelve a hacer. Es para todo, eso es para todo, para lo que estamos aquí en la tierra, en serio, eso es todo. Mis hermanos, estamos aquí para reconocer la grandeza de Dios, adorarlo a Él, alabarlo a Él por todo lo que ha hecho, reconocerlo a Él como soberano y someternos a esa soberanía. A los Efesios, Pablo les escribe en Efesios capítulo 5, los versículos 15 al 20. Noten, Efesios 5, 15 al 20. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. ¿Qué dice enseguida? No vivan como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean pues ¿qué? Insensatos, versículo 17. No sean insensatos. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Versículo 18. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien, llénense del Espíritu. Versículo 19, hablen entre ustedes con salmos, himnos, cánticos espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice, amén. Eso es lo que somos llamados. Porque todo lo que destruimos no vale la pena volver a edificarlo, no vale la pena volver a levantarlo. Y a veces me atrevo, quiero decir sin querer y sin darnos cuenta, empezamos a recoger los ladrillos, los escombros de la vieja vida y empezamos como a acomodarlos un poco, porque ay, aquello era tan bonito y aquello estaba tan suave y cómo nos divertimos allá y cómo vivimos. Cero por chapucero. Esa es la vida, son escombros. ¿Por qué vamos a construir algo nuevo sobre escombros cuando tenemos un fundamento tan fuerte que es Jesucristo? Deshagámonos de todas esas cosas. Sí. En Efesios capítulo 4, los versículos 22 al 24, Efesios 4, 22 al 24, noten lo que dice Pablo. En cuanto a su pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despójense de su vieja. Quédense ahí, despójense. Quiere decir que uno lo tiene que hacer, ¿no es cierto? Debe estar consciente de despojarse. Ups, esto se parece a mi antiguo yo. Esto no me lo vuelvo a poner a la basura. ¿Sí? Esto, me acuerdo cuando todavía me quedaban estos pantalones. Los estoy guardando porque me voy a poner a dieta y un día me van a volver a quedar. Tienen 10 años con esos pantalones en el closet, ¡ya tírenlos! El otro día mi hija vino a mi casa y estábamos platicando y necesitaba alguna ropa mía para usarla como, no me acuerdo para qué. Y encontré unos pantalones que eran 30 de cintura. Hace como unos 20 años de eso. Y los vi, están como nuevos, ¿cómo se los voy a regalar? Si me pongo a dieta y hago ejercicio y me levanto a caminar todos los días, yo sé que me los voy a poder volver a poner. Los volví a guardar. Bajé a donde estaban mis hijos platicando, mi yerno, mi hijo y mi hija platicando, y me puse a pensar, ¿en serio, Carlos Manuel Alvarado Armendáriz? ¿Crees que así me dice mi mamá cuando se enoja? ¡Carlos Manuel!
¿En serio? ¿Crees que te los vas a volver a poner? No, pues ya me regañé yo mismo, ¿verdad? Y fui y agarré los pantalones. Toma. Me despojé de ellos. Ya no me quedan. Nunca me van a quedar. La pasada manera de vivir debemos despojarnos de ella porque no debe quedarnos ya. Ya no debe quedarnos, no se esfuerce por ponérsela otra vez. Despójense de esa vieja naturaleza. Sigue diciendo ahí en el versículo 22, la cual está ¿qué? Corrompida por los deseos engañosos. Renuévense, dice el versículo 23, en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de verdad. No es difícil, ¿no es cierto? Si contamos con Él, con su gracia, con el poder de su Espíritu, no debe ser difícil. Versículo 19 de Gálatas 2 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Mis hermanos, la ley es una segura sentencia de muerte. Pero al dejar la ley y aceptar la gracia de Cristo, tenemos la habilidad de vivir para Él, sin el temor de los efectos de la ley por lo que Él hizo en la cruz. Ya lo hizo. Como Él mismo dijo, consumado es. Ya no hay nada más que se tenga que hacer. En el versículo 20 dice, pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermoso versículo que muchos lo tenemos memorizado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Con tanta convicción que lo decimos, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Verdad? Con tanta pasión, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué implica que estemos crucificados con Cristo? Que hemos muerto al antiguo yo. Que hemos muerto al antiguo yo. Y si verdaderamente ese antiguo yo está muerto, no puede hacer absolutamente nada. No puede hacer absolutamente nada. Pablo y todos los creyentes fuimos simbólicamente crucificados con Cristo para morir al pecado, a la ley y a este presente siglo malo. Estamos muertos para ellos. Mientras los creyentes seguimos viviendo físicamente, Cristo también vive dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. Y el poder de la resurrección de Cristo por medio del Espíritu Santo se lleva a cabo en el cristiano que elige vivir por fe en el Hijo de Dios. Que elige vivir por fe. Ahí es donde entra la voluntad. Ahí es en donde yo tengo que decidir a levantarme cada día. Hoy voy a vivir para el Hijo de Dios. Porque recuerden, esto es lo que el bautismo significa. El bautismo es un símbolo externo de lo que ya se ha llevado a cabo en nosotros. Romanos 6, 1 al 4, Pablo lo escribe de esta manera. Romanos 6, 1 al 4. Entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice el versículo 2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en qué? Su muerte. Porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos en vida nueva. Sí, yo sé, todo es simbólico, pero debe tener un peso en nuestras vidas, en nuestra mente y en nuestro corazón, porque simboliza algo real. Simboliza algo real. En los siguientes versículos, en Romanos 6, los versículos 5 al 11, noten lo que dice. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Quédense ahí. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Normalmente cuando se cita este versículo, la gente dice, ¡amén! A la segunda parte.
también nos uniremos a Él. ¡Amén! Espérense. No se brinquen lo primero. Porque si nos hemos unido a Cristo, ¿cómo? Si nos hemos unido a Cristo en su muerte, también nos uniremos a Él en su resurrección. Entonces tenemos que sufrir esa muerte simbólica en nosotros mismos. Porque eso es lo que nos deja saber que también vamos a participar con Él en su resurrección, como Él resucitó. Versículo 6 de Romanos 6 sigue diciendo: sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, dice el versículo 7, ha sido liberado del pecado. Así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. De nuevo, amén. Pero debemos decir amén a la primera y la segunda parte. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Porque en cuanto a su muerte, murió al pecado de una vez. ¿Y cómo? Para siempre. Pero en cuanto a su vida, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Considerémonos entonces muertos al pecado. Y si nos consideramos muertos al pecado, quiere decir que le podemos decir que no al pecado por el poder que tenemos en nosotros. Ahora, ¿qué quiere decir que Cristo vive en nosotros? No quiere decir que nos posea o que nos controle, porque el Señor no nos posee. El Señor físicamente ahorita está en el cielo, sentado a la diestra de la majestad, interviniendo por nosotros. Pero el que sí está en nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, por medio del Espíritu Santo de Dios, Cristo mora en nosotros, pero no nos controla, no nos posee, no nos hace hacer lo que Él quiere que hagamos. ¿Sí? No nos controla. Lo que quiere decir que por el poder del Espíritu Santo, cuando hablamos de que Cristo vive en nosotros, quiere decir que Él mora en nosotros para que nosotros podamos manifestar el carácter de Cristo a través de nuestra vida. Por eso nos llamamos cristianos, ¿no es cierto? Ahí está el nombre de Cristo escondido, cristianos. ¿Sí? Entonces, Él a través de su Espíritu Santo mora en nosotros, dándonos el poder que necesitamos para manifestar el carácter de Cristo a través de nuestra vida. En el versículo 21 dice Pablo: no desecho la gracia de Dios. Pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por demás habría muerto Cristo. ¿Para qué murió? ¿Qué necesidad había de que muriera el Hijo de Dios como murió, si yo puedo justificarme a mí mismo cumpliendo con la ley? Aparte de que yo sé que no puedo, ¿para qué? No me voy a hacer tonto, no voy a hacer de cuenta que sí puedo, porque yo sé que no puedo. Ya intenté ser bueno y nunca pude serlo. Lo único que me hizo medio bueno fue venir a Cristo, decir: Señor, tú vive en mí, yo quiero vivir por ti, para ti y en ti. Y eso es lo que ha traído algo de bondad a mi vida, pero todavía tengo que luchar con la maldad que hay en mi corazón. Por eso amo la gracia de Dios. Por eso agradezco a Dios por su misericordia. Porque su gracia y su misericordia son suficientes para cubrir hasta un pecador como yo. Y por ello le doy gracias. Y por eso quiero decir como Pablo: para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Mi vida va a tener que dar vueltas, va a tener que girar alrededor de la persona de Cristo. Él va a ser mi centro, Él va a ser el que me mantiene firme, Él va a ser el que me va a mantener en sus caminos por el poder del Espíritu Santo. Para mí el vivir es Cristo, y aparte de Él no hay vida, hay existencia nada más. Y en los momentos más difíciles que llegamos a pasar aquí en la tierra, si estamos viviendo en Cristo, vamos a poder sobrellevarlos y vamos a poder tener victoria. Entonces Pablo está diciendo: no puedo dejar a un lado la gracia de Dios.
Porque al hacer esto estoy diciendo que se debe ser justificado por la ley, y si esto es cierto, entonces no habría razón para que Cristo muriera. Pablo les dice a los Efesios, en Efesios capítulo 1, versículos 7 al 8. En Él, en Cristo, tenemos que la redención por medio de el perdón de los pecados según las riquezas de la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento. ¿Se dan cuenta de lo que quiere decir desbordó? ¿Alguna vez han ido a la playa y pegan las olas contra el malecón y se desbordan y mojan todo? Así es la gracia de Dios. Así de abundante, así de hermosa, así de dispuesto está para bañarnos en su gracia cuando humildemente, con un corazón contrito y humillado, vamos delante de Él a pedir perdón. Por último, en Tito, capítulo 2, los versículos 11 al 14. Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para la salvación ¿de cuántos? Todos los hombres. Y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera que sobria, justa y piadosa, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos están aguardando esa manifestación gloriosa de nuestro gran Salvador Jesucristo? Versículo 14 que dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, luego celoso de buenas obras. Como cristianos debemos ser celosos de hacer buenas obras, pero de nuevo, no para ganarnos la salvación, sino porque ya somos salvos en Él. Mis hermanos, este es algo maravilloso que Pablo nos está enseñando aquí, a lo que debemos aferrarnos, de lo que debemos agarrarnos, porque es lo único que nos da la esperanza verdadera, es lo único que nos puede dar una esperanza viva, como Pablo habla en el libro de Romanos. El saber estamos bajo la gracia y misericordia de Dios. Por eso no nos libera para vivir una vida de pecado. Eso nos libera para buscar vivir una vida en santidad para Él. Porque Él mismo dice: sean santos, porque yo soy santo. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Pedimos, Dios, que la sigas guardando en nuestros corazones y nos ayudes a, Señor, a través de nuestras vidas manifestar que somos tuyos y tú eres nuestro. Bendito Dios, te pedimos que con el poder de tu Espíritu Santo podamos vivir en este mundo, Señor, una vida digna de ti, que manifieste el carácter de tu Hijo Jesucristo y que abra los ojos de aquellos que todavía no se han acercado y entregado a Él. Bendícenos, Señor, como tu iglesia, bendícenos como tu cuerpo, Señor. Padre Santo, fortalécenos a cada uno de nosotros como miembros de ese cuerpo, para que cada uno de nosotros podamos llevar a cabo aquello para lo que hemos sido llamados. Bendice a los evangelistas entre nosotros, bendice a los predicadores entre nosotros, bendice a nuestros líderes, a nuestros obispos y a nuestros ujieres, Señor. Bendice a nuestros diáconos, bendice a tu congregación, Padre. Esta es tu congregación, son tus hijos, son tus ovejas, Padre Santo. Y como pastor te pido que me sigas ayudando a poder transmitir la verdad de tu palabra, aunque a veces sea dura decirlo. Ayúdanos a todos a tomar las Biblias que tenemos en casa y leerlas, escudriñarlas, meditar en ellas, porque en ellas encontramos palabras de vida eterna, porque son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a tu pueblo entonces, Señor. Llénanos una vez más de tu Espíritu. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos: